nada más que no se ve completo. Bueno, una vez que ya pusieron el ventilador, ahora hay que monitorearlo. Hay que saber qué es lo que hacemos y como dijo el doctor Zamora, seriamente, no necesitamos tecnología, no necesitamos cosas muy sofisticadas y cuando hablamos de monitoreo, siempre pensamos en dispositivos para medir el poder, ecuación de movimiento y todas las cosas sofisticadas y matemáticas que, a ver, ya se paró otra vez, que necesitamos para monitorear un ventilador. Necesitamos gráficas, yo no tengo tal ventilador, yo tengo tal otro, pero es que yo no me sé tales gráficas, yo no tengo tal pantalla, yo no tengo agua extravascular pulmonar, yo no tengo bioimpedancia, yo no tengo una tomografía. No. ¿Cuál es el primer monitoreo con el ventilador que tenemos que hacer? Para decepción de todos vamos a ver algo muy básico, signos vitales. ¿Qué es lo que pasa? Todos en una terapia intensiva tenemos una hoja con el formato que ustedes gusten y manden, en donde cada hora vamos a tomar signos vitales, en donde cada hora o cada X tiempo vamos a cambiar de turno, en donde cada mañana llega un jefe y en donde cada X tiempo llega una supervisora, y en donde nosotros tenemos que entregar al paciente bonito. ¿Y qué pasa? De repente tenemos las saturaciones hacia abajo y justo antes del turno de guardia, ¡pum!, sube. Pero nadie usa maniobras de reclutamiento alveolar agudo, ¿verdad? No, esas ya no se usan. Ya dimos muchas pláticas en los últimos años en donde no usamos maniobras de reclutamiento alveolar agudo. Pero ¿y entonces qué pasó? Para eso necesito los signos vitales. Y tengo el primero, TA. Mi paciente va bien, no está chocado, su frecuencia cardíaca está normal y de repente la saturación subió y de repente la TA cayó. ¿Qué pasó? Tal vez le subí el PIP un poquito antes de la entrega. Lo puse al 100, le di un ambusazo y la TA para abajo. Entonces sí, mi primer monitoreo del ventilador es la TA. Correlacionar qué sucedió cuando mi TA de estar en 87, 88 me sube a 96. No tiene dolor, ya verifiqué que todo lo demás está bien y la frecuencia cardíaca 75, de hecho me cae a 60, justo al mismo tiempo. ¿Qué sucedió ahí? ¿Gente de inhalo hay aquí? Todos también tenemos hojas de inhalo, en donde anotamos lo que está en el ventilador. En el momento en que yo llego y veo el ventilador, lo anoto. Si alguien lo puso en ese momento nada más transitorio, pues ahí tengo la evidencia. Entonces mi primer monitoreo no es una cosa sofisticada, es corroborar mi TA y mi frecuencia cardíaca con la hoja de inhaloterapia, para saber si cuando yo subí el PIP se me bajó la TA, tal vez lo único que me falta es un poquito de precarga. Tal vez estaba un poquito depletado de volumen. O si de repente mi TA sube cuando yo estoy haciendo algo con el ventilador, ¿qué tal que estoy generando más esfuerzo? ¿Qué tal que la frecuencia respiratoria subió, pero mi máquina está muy bonita y mi saturación está muy bien? Entonces, primera forma de monitoreo es vigilar la TA, sobre todo cuando cambio de modo o cuando estoy destetando al paciente, cuando lo estoy progresando del ventilador, porque esto genera estrés, porque esto genera ansiedad. No, sí. O tal vez genera más esfuerzo. Las maniobras de reclutamiento alveolar agudo documentado. Por escrito no hay nadie. Yo no le puse. Nadie dijo. No están por escrito. Pero ¿qué hacen? Previo a la entrega, maquillaje. ¿Qué hacemos? Pues disfrazamos gasometrías. Claro que puedo disfrazar una gasometría. Le puedo subir la FiO2 al 100. Y no por eso puedo decir que está bien. Quedamos que no hay cirujanos, ¿verdad? Entonces, de repente, ¿cuántos pacientes vieron en COVID? Y de repente la distensibilidad hasta el suelo. Súper rígidos. Y no me toleraban PIP. Y de 10, 9, tenía yo que bajarlo a 5 o 6. ¿Por qué? Porque si no, se rompía ese pulmón. ¿Y qué dice el cirujano? Va mejor, ya le bajaron el PIP. ¿No? Entonces, aguas con estos maquillajes. ¿Ok? Seguimos en monitoreo más sofisticado todavía. Oximetría.
Oximetría, limitaciones y altura. Limitaciones, número 1. Hay un estudio muy interesante de estudiantes de medicina, en donde compraron como 100 barnices diferentes. Blanco, negro, con brillitos, oscuro, con gelish, con todo lo que ustedes gusten y manden. Con oxímetros viejos había variaciones. Con oxímetros actuales modernos, ninguno tuvo diferencia. Entonces, si tienen una jefa de enfermeras muy buena onda, explíquenle que no hay necesidad de despintar la uña, que no pierdan tiempo, que no hay que conseguir acetona para primero tomar la saturación. Si no es buena onda, despíntenle la uña y pasen a lo que sigue. No pasa nada, pero hay que tener limitaciones. Número 1. Número 2, si el paciente tiene frío o está en Pachuca, no va definitivamente a marcar nada. Que la temperatura esté correcta, que mi curva esté correcta, que la TA esté correcta. No vayan a llegar como algunos internos. Es que además de chocado, llegó desaturado. No, bueno, si está chocado, seguramente no me sirve el oxímetro, ¿ok? Entonces, con sus limitaciones y la altura, sí, todos vemos esto en la escuela. Se me puede modificar la curva de sensación de la hemoglobina a la derecha, a la izquierda, porque tiene una deficiencia. En la vida real, esto es lo de menos. Lo que sí importa es la temperatura, si la mano está estable, si tengo una buena curva, si tengo buena TA, si tengo buena luz, no necesariamente la uña. Capnografía, más avanzado todavía. En algún hospital de México, cuyo nombre no voy a decir, pero antes era enfermos, ¿cómo se llamaba? Enfermos leprosos, no sé, bueno, era por Huipulco, pero bueno. En ese lugar tenían capnógrafo, pero no lo usaban, porque qué tal que lo ponían y alguien se lo robaba. Dije, ¿cómo creen? Hay que usar capnógrafo, no sirven las gasometrías, pongan capnógrafo. ¿Lo va a estrenar? Sí, lo voy a estrenar. Abrí la bolsita, se lo puse, el otro día no había capnógrafo y se lo roban. Pero bueno, capnografía. ¿Para qué me sirve la capnografía? Para muchas cosas. Sí, para medir el CO2 exhalado, pero no nada más eso. Tengo que ver que correlacione con mis curvas, porque me puede dar muchas cosas. Me puede decir si el paciente está bien reanimado, me puede decir si tengo PIP o CPAP, si tiene esfuerzos, si el paciente tiene agua en el circuito, si el paciente se está desconectando, si tengo neumotórax. Una capnografía bien interpretada me puede dar muchísimos datos del paciente, de cómo está el ventilador. Entonces, no estoy hablando de cosas sofisticadas, estoy hablando de capnografía. Y hasta después viene gasometría arterial. A todos nos pasó en pandemia que se acabaron los insumos. Utilicen lo que tengan. Lo que sí era cierto es que todo mundo en México tenía un oxímetro. No tenía ni idea de cómo interpretarlo, pero todos tenían oxímetro. No falta en breve que todo el mundo tenga capnógrafo, y si tienen relojes de estos también tiene oxímetro, y sí funciona, y sí correlaciona. Si no tengo eso, o ya pasé eso, me voy a algo más sofisticado, que es la gasometría arterial. Sí, definitivamente la saturación y la PaO2 pueden correlacionar. CO2 con PETCO pueden correlacionar, pero no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, puede correlacionar. Tengo formas que me hacen que sea diferente, pero si no tengo, lo utilizo. Hay en algunas ocasiones que hasta nos dicen, si tiene tanta saturación equivale a tanto, si tiene tanto equivale a tanto, y si tiene tanto equivale a tanto. Hay incluso en internet unas páginas en donde ustedes pueden calcular el PaO2, FiO2 o SAFI, cuando hacemos la analogía con esa saturación y oxigenación, pero varía dependiendo de la altura. Las nuevas guías de distrés respiratorio ya incluyen SAFI. ¿Por qué? Porque se nos acabaron los gases arteriales, pero no es lo mismo. Claro que correlaciona. Acuérdense de arterial y venoso. También la gasometría venosa me puede servir. Definitivamente, yo siempre voy a querer una gasometría venosa central. Y voy a poner como chancla vieja el que no me dé una central. ¿Y si me da una periférica, me sirve? Sí, sí me sirve. No es lo mismo. No es la ideal. Pero sí me sirve. ¿Por qué me sirve? Porque me da tendencia. Si antes tenía 70 y ahora tengo 78 en
saturación venosa, pues está subiendo, tal vez está séptico. Si es en arterial, pues está mejorando. Entonces sí me sirven como tendencia. Acuérdense que esto cambia. Y algo bien importante, acuérdense de la altura. ¿Alguien vive a nivel del mar? Perfecto. Entonces ustedes pueden leer todos los libros gringos y todos los libros europeos en donde dicen que la PaO2 normal es de 40 a 45, la PaCO2. ¿Alguien vive en Ciudad de México? ¿Alguien vive en Toluca? Ok. CO2 en Toluca de 45, ese señor está reteniendo CO2. Si están con el doctor Zamora y les llega uno con 30, pues seguramente están hiperventilando. Y estamos en el DF, está normal. Entonces, verifiquen su altura, porque dependiendo de la altura donde estén, podemos verificar inmediatamente la presión barométrica, podemos checar a cuánta presión alveolar estamos, qué porcentaje estamos arriba o abajo de lo normal. 760 sería una atmósfera normal. Ciudad de México, 536. ¿Qué quiere decir eso? 23% menos. Entonces, otra vez tarea, averigüen de su ciudad a qué altura están. ¿Cuánto es la presión barométrica? ¿Para qué? Para sacar el porcentaje de qué tan alto o qué tan bajo está y qué tan bajo o qué tan alto van a tolerar esa PaO2. En México, Ciudad de México, es de 60 a 70, máximo 80. No queremos un 100 de PaO2 y tampoco queremos un 45, andamos en 30. Entonces, aguas con la altura. Seguimos en monitoreo y seguimos en matemáticas y nos hemos metido en máquinas. Seguimos en números. ¿Necesito calcular los cortocircuitos? Por supuesto que necesito calcular los cortocircuitos. Se van a manejar diferente con el ventilador. ¿Cómo calculamos cortocircuitos? Sí, todo el mundo puede tener teléfonos inteligentes, todo el mundo puede meter la fórmula, pero sepan de dónde viene. Sepan que es contenido capilar menos contenido arterial, contenido capilar menos contenido venoso. Y que el contenido arterial va a depender de la hemoglobina multiplicada por 1.36, que son los gramos que nos transporta de oxígeno por cada gramo de hemoglobina, saturación entre 100 porque está expresada en porcentajes, y PaO2 por 0.0031 o oxígeno disuelto en plasma. Repetimos lo mismo en vena y después sacamos la alveolar. Y para sacar la alveolar, sí, entonces sí necesito saber cómo está mi presión barométrica de cada ciudad donde yo vivo. Hay un estudio hecho por el doctor, no me puedo acordar ahorita el nombre, pero lo hicieron en el INER, en donde, si que les paso la referencia, viene una lista, son casi 10 hojas de todas las poblaciones y todos los lugares en México, exactamente con qué altura están y qué presión barométrica, por si no quieren sacarla de su propia ciudad. Puedo sacar la presión barométrica y entonces saco PaCO2 en coeficiente respiratorio. Si tengo una calorimetría, busco mi coeficiente respiratorio. Si no tengo, le pongo 0.8, asumiendo que está en una dieta estandarizada. El número que me da aquí es mínimo y casi despreciable, tampoco se estresen por tener ese contenido respiratorio. Y una vez que tengo mi PaO2, multiplico hemoglobina por 1.36 y ahora presión alveolar por 0.0031 y tengo mi contenido capilar. Si saben de dónde viene y saben perfectamente cómo calcularlo, si no tienen una calculadora, perfecto, entonces sí, utilicen las fórmulas de internet. Con el ventilador. ¿Qué es lo que tengo que saber? Ya lo dijo el doctor Zamora. ¿Qué modo? Dependiendo en qué fases está, qué clasificaciones tenemos, qué tipos de ventilador tenemos. Y algo bien importante, las gráficas las veremos en los talleres, todas estas gráficas. Ya les explicó el doctor Zamora cuándo inicia el paciente, cuándo le agregamos presión positiva, cuándo le agregamos ventilaciones espontáneas. Y aquí hay una cosa muy importante. La ventilación de respaldo. Cuando ustedes llega un paciente, terapia intensiva, urgencias o de donde sea, y ponen un ventilador, ¿ustedes ponen la ventilación de respaldo? No, la dejan con la que estaba por default.
hay que verificar en el ventilador que ustedes estén programando, porque sí, se aventaron un curso padrísimo de ventilación mecánica y luego se fueron al avanzado y llegan y ya saben que hay que ponerle volumen corriente bajo, que hay que mantener las plató bajo, que la driving hay que estar de cierta forma, que el PIP tiene que estar de cierta forma. Y deciden ustedes que su presión es tal, su PIP es tal, su frecuencia respiratoria es tal. Pero cuando el paciente lo empezamos a progresar y empieza a ser espontáneos, de repente hace alguna apnea. ¿Qué pasa en ese momento? Entra el ventilador de respaldo. ¿Cómo estaba programado el ventilador de respaldo? Confiemos que con lo mismo que yo quiero que mantenga. Entonces, hay que vigilar siempre al monitorear un paciente cómo está la ventilación de respaldo. Más números y más cálculos y nada de gráficas bonitas. Ahora vamos a calcular la distensibilidad. ¿Cómo calculo la distensibilidad? Pues qué tan fácil o qué tan difícil este paciente mete aire y está rígido o no está rígido. Presión plató menos PIP entre volumen corriente. Ya quedamos que la presión plató es una presión en meseta que no podemos manejar en la vida real, a menos que ustedes hicieran ahorita así. Mete aire, lo aguanto. Y en ese momento, si me tapo la nariz y no dejo que salga nada de aire, se equivalen y se equiparan todas las presiones. Evidentemente la presión pico es más alta y la plató es un poquito más baja porque ya se equipararon. No respiramos así, no le pongan pausas plató al ventilador, más que para cuando quieren medir algo, no de constante. Y entonces mido este plató, resto PIB y lo divido entre volumen corriente. No, es que mi ventilador no tiene. Ok, no pongo plató. Pero es que mi ventilador no tiene ni gráficas. Ok, tienen una agujita que hace así. Donde llegue al final es la pico. ¿Es ideal? No. ¿Me sirve? Sí. ¿Puedo calcular distensibilidad dinámica? No es la ideal, pero es mejor que nada. Y me sirve igual. Para tendencias, para cálculos. ¿Qué pasa? No estoy hablando de cómo calcular PIP, simplemente estoy diciendo que si yo estoy subiendo mi PIP por la razón que sea, tengo que monitorear la distensibilidad. Porque si sigo subiendo PIP y de repente mi distensibilidad se me baja, pues lo regreso al previo. No es la fórmula de calcular PIP, simplemente es un monitoreo que yo tengo que hacer cuando estoy subiendo PIP. Que mi distensibilidad no se haya caído. Todo está bien, lo estoy monitoreando bien y lo tengo en metas. ¿Qué quiere decir metas? Metas en donde no lo esté yo dañando. Ya el paciente viene enfermo y ustedes todavía lo dañan más con el ventilador. Totalmente antifisiológico. No es normal respirar con un tubo en la garganta a presión positiva. Y si en unos 50 años dicen, ¿y qué hacían en el 2023? Les conectaban un tubo y les metían presión. ¡Ah! ¿Cómo? Eso hacemos. Ya no es normal, eso es antifisiológico. Entonces hay que dañar lo menos posible. Y para dañar lo menos posible es todo bajito. Poco FiO2 porque si no me da toxicidad. Poca presión porque si no se rompe barotrauma. O aumenta el volumen, volutrauma. Pero no tan bajito porque no se abre atelectrauma. Pero ya le estoy dando inflamación, biotrauma. Pero ¿cuánto poder le estoy dando? Porque ahora vamos a unificar todo y lo meto en poder mecánico. ¿Cuánto le estoy dando de fuerza? Bajita. En resumen, lo menos posible para no dañar. Y entonces todo funcionó, todo me lo mantengo en metas, todo se mantiene bien y decido que sí lo voy a progresar. ¿Qué sigo monitoreando? BRS, PI Max, P01, todas las pruebas que usan para destetar a un paciente, que se resumen en, ¿tengo fuerza para inspirar? Sí. ¿Tengo fuerza para expirar? Sí. ¿Y tengo vía aérea? Sí. ¿Y tengo capacidad para hacerlo? Sí. Ah, entonces el monitoreo respiratorio también incluye el Glasgow. Que tenga Glasgow, que tenga drive respiratorio, que tenga capacidad para toser y para meter aire. Si a esto le llamo BRS o índice de ventilación rápida superficial o presión inspiratoria máxima, P01, etcétera, todo lo tengo que hacer. Pero también volumen minuto, pero también la espirometría, también volúmenes corrientes. Y nuevamente, si tenemos muchas cosas de lo mismo es porque ninguna es ideal. Pero mientras más herramientas tenga, más seguridad para mi paciente. Trabajo respiratorio.
¿Alguien tiene, no es propaganda y no me pagan un peso, Puritan Bennett 840 con VAP? ¿Alguien? ¿Qué es lo que me mide este ventilador? Me mide el trabajo respiratorio en tiempo real. Y aparte lo pusieron amigable. Si está en verde, no está haciendo mucho esfuerzo. Si está por acá y está por acá, se sale de los límites. Yo quiero que respire cómodo. ¿Qué quiere decir el work of breathing o trabajo respiratorio? ¿Cuántas veces entran y dicen, todos los números se ven bien, la radiografía bien, todo se ve bien, pero está respirando feíto? No se ve bien. Pero todo está en orden. Sí, pero no me gusta. Ese es el trabajo respiratorio. Si se ve como pescadito fuera del agua, aunque todo lo demás esté bien, tiene trabajo respiratorio alto. Si lo puedo medir, lo mido. Sí, por supuesto, puedo poner bioimpedancia si la tengo. Usen presión intraabdominal, es facilísimo. Sí, presión de distensión o driving pressure son metas. Y poder mecánico. Pongo la foto del doctor Monares porque es el máximo representante. Y nos hace hacer más fórmulas, por supuesto. Y en toda esta fórmula, lo único que decimos es, sí, que mi presión de distensión o mi driving pressure esté abajo de 12, que mi meseta esté abajo de 27. No me importa el PIB, que mi volumen corriente esté abajo, no 7,5, 6, que mi frecuencia respiratoria se mantenga bajita. Y en base a esto, que mi CO2 no suba demasiado, que mi PF se mantenga bien. Y si no quieren hacer esto, pues se pueden meter a una fórmula y meter los datos y sacarlo. Pero siguen siendo formas de monitoreo, nada más. Sí, por supuesto, si puedo calcular el agua extravascular pulmonar, mejor. Si puedo medir la presión intraabdominal también. Monitoreo es básico. No existe uno ideal. Es útil dependiendo de cada paciente. Sí hay modas. Por supuesto que hay modas. Se puso de moda hace un tiempo el poder mecánico, ahorita ya no tanto. Primero, no dañar. Y acuérdense que cada paciente es individual para monitorear. Muchas gracias. Vamos a hablar de este tema. Tengo entendido que ya llevan toda la mañana pues en el curso. Vamos a tratar de hacer esto lo más llevadero posible. Disincronías es un tema, pues sí, es de los más difíciles en mi opinión, y pues hemos tratado con el tiempo de ir haciendo este tipo de pláticas pues lo mejor entendible que se pueda. ¿Por qué yo digo disincronías y la mayoría les dice asincronías? Pues esta es la explicación. Disincronía es difícil, opuesto, malo, diferente, ¿sí? Diferente a lo normal. Y se refiere a sincronía. Habla de tiempos, qué pasa antes, qué pasa después, qué pasa en tiempo, correcto. Entonces, disincronía es algo que pasa, son cosas que ocurren en tiempos anormales, tiempos nada más, no magnitudes ni fuerzas. En ese video les se los puse para que vean cómo se puede llegar a ver un paciente con disincronía. Clínicamente se ve mal, se ve feo, pero por ejemplo este paciente estaba desconectado, o sea, no tenía disincronía. Pero bueno, vamos regresando a la definición, es una diferencia de fase que se vuelve clínicamente importante. Diferencia entre estas dos señales, paciente y ventilador, es el reto, hacer que concuerden paciente y ventilador. Entonces, la gran mayoría no se llaman asincronía, como le dicen muchos. Asincronía, el prefijo a, es ausencia. Ahí nos estaríamos refiriendo a cuando o no hay paciente o no hay ventilador. Solo existen dos asincronías, y ahorita las vamos a ver. Las vamos a ir viendo una por una. No son muchas, no se preocupen, y las van a entender mejor hoy. La incidencia, no me gusta detenerme mucho aquí porque hay reportes de incidencia de sincronías desde el 15, 20% hasta el 95%. ¿Por qué? Porque depende cómo lo midas, en qué tipo de paciente lo midas, con qué dispositivo, qué tan frecuentemente estás vigilándolo, qué tan enfermo está el paciente, porque mientras más enfermo lo vigilas más de cerca. Lo que sí sabemos es que al paso de los días es más común. El primer día que te llega el paciente a recibir ventilación mecánica, por lo que sea, generalmente va a estar dormido, no va a haber actividad de paciente, entonces no hay problemas. El problema es cuando entran los dos, ¿sí? Otra cosa importante que deben saber es que pues se asocian al doble de probabilidad de muerte. No se espanten, no es tan... van a oír a muchos que les van a decir algo así, que es muy malo,
pero la verdad es que objetivamente esto no significa que todos los pacientes que tengan disincronías tienen el doble de riesgo de muerte. No es así. Lo que se ha encontrado es que hay asociación. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo. Esto no es causalidad. Solo sabemos que los que se les detecta más, sí, generalmente tienen un peor pronóstico, pero no significa que al quitarla los estamos salvando de ese peor riesgo, ¿sí? O que estamos mejorando significativamente su pronóstico. No sabemos. Para eso tendríamos que hacer un ensayo clínico en el que agarremos a puro paciente con disincronía y a un grupo se las resolvamos y a otro grupo no. Y a los que no se les resuelvan, se mueran más. Eso pues, en principio no es ético, así que nunca va a existir un estudio así. Pero hay desenlaces intermedios, como le llamamos. No todo lo que hacemos en medicina crítica va encaminado a salvar vida. Hay veces que el no prolongar tanto su ventilación, no prolongar tanto la estancia, la calidad de vida, la ansiedad, el dolor, esto sí lo provocan las disincronías y eso podemos disminuirlas, y es el objetivo. Entonces, ¿cuándo entran las disincronías? Que les digo, no empiezan el primer día. Nosotros tenemos muchas buenas descripciones de qué hacer aquí al principio y qué hacer al final para extubar al paciente. Los problemas están aquí en medio. Problema en específico. ¿Por qué? Porque es el momento en el que empezamos a balancear la seguridad de la ventilación mecánica, volúmenes bajos, presiones no tan altas, ya saben, lo cual es incómodo en general. Y también tenemos que balancearlo con un adecuado confort. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la ecuación del movimiento tenemos que, no es que no queramos, pero tenemos que dejar que entre esto a la ecuación del movimiento, la presión muscular. Ya no es solo la presión de la máquina, la ecuación del movimiento, y presión de un lado, resistencia por flujo, más elastancia por volumen. No necesitan aprendérsela. De hecho, de esta se deriva la de potencia mecánica. Pero aquí empiezan las desincronías. ¿Por qué? Porque necesitamos que entre el paciente para que no le ocurra esto. Este estudio clásico, me gusta mucho siempre referenciarlo a los pacientes que se operaron por cualquier cosa quirúrgica y de abdomen, generalmente eran de cirugías abdominales. Los dejaron tener respiraciones espontáneas en pocas horas, justo después de la cirugía, los mantuvieron intubados, después les tomaron muestra del diafragma y vean las fibras musculares, las fibras tipo 1 y 2 se mantienen intactas y a los pacientes con el mismo tiempo que los sometieron a cirugía para recabar órganos porque tenían muerte cerebral, esto significa que nunca tuvieron, desde que se intubaron, desde el cierto momento en que se intubaron y se ingresaron al estudio, no tuvieron actividad espontánea del diafragma. ¿Qué les ocurrió a ellos? En menos de 36 horas le ocurrió esto a las fibras diafragmáticas. Conclusión, no dejar que el paciente tenga actividad muscular es peor para su pronóstico. Se queda débil. Entonces, luego tienen pacientes intubados con tiempo excesivo que no necesita y cuando ya los quieres extubar, se vuelve más difícil porque ahora tiene polineuromiopatía del paciente crítico. Ya se debilitó todo. Y pues el diafragma, de hecho, es el músculo esquelético más sensible que existe en cuanto a carga y descarga. Si lo descargas, si le ayudas demasiado, te pone flojo. Si le das demasiada carga, también se cansa muy rápido. ¿Sí? Entonces, nuestro objetivo, como a veces dice el doctor Chavarría, somos los detectives de esto. Es nuestro objetivo. ¿Dónde está entrando el paciente? Si yo estoy viendo unas curvas, tengo que saber dónde está entrando el paciente. ¿Cuál es el estándar para ver el esfuerzo del paciente? Es el balón esofágico. Pero bueno, es un método que pocas unidades cuentan con él y no solo se trata de contar con él con el recurso, sino también el entrenamiento adecuado, pero es el estándar. De hecho, con esto es lo que se mide el trabajo respiratorio como tal y se mide en joules, así directamente. Entonces, se calcula, el mismo software lo calcula y por eso es el estándar y nos dice en cuanto baja la presión ahí a nivel del esófago, podemos saber que aquí inició el paciente y aquí terminó su esfuerzo. ¿Sí? Entonces, como la mayoría no lo tiene,
tiene que aprender a interpretar las curvas, señales indirectas, pero que son confiables, para intuir dónde está el esfuerzo del paciente. Así se vería, miren, aquí este es un modo controlado por presión, este es espontáneo, y si ven aquí la curva de presión, sube la presión, sube el flujo, y esto es la inspiración. Aquí empieza la expiración. Abajo pueden ver la curva del balón esofágico, pacientes reales, como la hacemos acá en nuestra unidad. Frecuentemente usamos balón esofágico para varias cosas, no solo para esto. Pero pueden ver cómo en el mismo momento en el que baja la presión esofágica, es decir, el diafragma que está contrayendo, ahí es cuando se presuriza el ventilador. Termina el esfuerzo y también terminó el ventilador. Pueden ver que en cada respiración ocurre lo mismo. Al mismo tiempo que baja la presión esofágica, sube la del ventilador. ¿Qué significa eso? Que el paciente activó, disparó al ventilador y el ventilador lo asistió, y cuando el paciente termina, el ventilador también terminó. Eso es lo ideal. Eso es una interacción ideal. Aquí no hay disincronías. ¿Qué ocurre en la siguiente? Sube la presión acá, pero en ese momento la presión no bajó, de hecho empezó a subir. De forma pasiva, la presurización del ventilador subió a nivel del esófago. Y curiosamente, más adelante en la inspiración, como a media inspiración, ahora sí bajó la presión. ¿Qué significa eso? Que primero empezó el ventilador y luego el paciente. Y en la siguiente es igual, en la siguiente es igual, ¿sí? Sin ser expertos, ustedes ya con esto deben poder decir, bueno, es que ahí no está normal. No están empezando al mismo tiempo. Ahí ya hay alteración en los tiempos del inicio de una señal. Ya solo nos queda definirla, ¿sí? Ahorita la van a ver. Este es un disparo reverso, se los adelanto, pero en las siguientes diapositivas lo van a entender mejor. Entonces, ¿cómo lo hacemos cuando no tenemos balón esofágico? Con el análisis de las curvas. El ser humano está programado para aprender de forma visual. Una de las formas más eficientes es la visual, ¿sí? Entonces, ya se describió muy bien cómo el método de las curvas, de las ondas del ventilador, es bastante preciso para identificar a la mayoría de las disincronías, específicamente identificar dónde inicia y dónde termina el esfuerzo del paciente. Sí, se está bien descrito como un esfuerzo del paciente, cómo y en qué momento deforma las curvas normales en el ventilador. Esa es nuestra tarea, identificar dónde inician y dónde terminan las deformaciones anormales de las curvas. Se necesita mucho entrenamiento. Con este curso debe ser un primer para que ustedes después en su práctica mantengan una actitud de aprendizaje y de análisis y lo sigan haciendo, ¿sí? Se van a ser expertos a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque entrenamiento suficiente para llegar a este nivel de precisión significa 2 años de análisis de curvas, con motivos clínicos y de investigación, y sobre todo con entrenadores expertos. Entonces, no es tan fácil como ponerse a leer un artículo, ¿verdad? Hay que ver casos también. Me refiero a entrenamiento de verdad. No se trata, si yo les pongo ahí la imagen esta imagen del balón esofágico, probablemente muchos, si lo han visto poco o no lo han visto, no sabrían decirme qué hay aquí, a pesar de que esta curva es el estándar de oro. Y cuando estás midiendo algo con el estándar de oro, tu precisión debe acercarse al 100%, pero hay que entrenarse. Y entonces, muchos en la sala tal vez no puedan identificar qué es esto. Aunque saben que hay algo anormal, podrían no saber qué es. Y eso ocurrió en este estudio. Aquí les pusieron las curvas de la presión esofágica, le llamaron ahí presión muscular. Es un poco incorrecto, pero bueno, es presión esofágica, donde se puede ver dónde inicia y dónde termina el esfuerzo. Y aún así, estos profesionales en Brasil, sin las curvas lo identificaron un poco más del 50% de forma correcta, y con las curvas, con el estándar de oro, subió muy poco, menos de 15% su precisión aumentó, su sensibilidad para identificar correctamente la disincronía fue pues un tanto mediocre. ¿Por qué? Porque no estaban entrenados específicamente, ¿sí?
Por eso insisto, esto es para insistir en el entrenamiento continuo. Y el entrenamiento continuo, hago este anuncio que estamos tratando aquí en el capítulo de Ventilación México con nuestros amigos de la Cleveland Clinic, que fueron pues los que han desarrollado la taxonomía, el mejor método que ha habido hasta la fecha para identificar la interacción paciente-ventilador. Este SEVA es Educación Estandarizada para la asistencia del ventilador. Esto está destruyendo poco a poco todos los mitos, la mala información, los datos confusos que hay en torno a la ventilación mecánica. Una disincronía puede tener 3 nombres diferentes y eso solo lo hace más confuso, y es la razón de por qué muchos no saben identificar disincronías. Se empieza con el pie izquierdo desde las malas definiciones y es un círculo vicioso en el que hay cada vez más confusión. Pues este programa es un programa muy completo, se va a desarrollar como un tipo como este curso que se hace para la RCP de la American Heart Association, con acreditación, ¿no?, de la Cleveland Clinic, y ya tú te vas a poder desarrollar como un maestro en SEVA, ¿no?, en identificar la asistencia ventilatoria. Y nosotros en México vamos a tener varios centros entrenadores. Van a estar invitados todos los aquí presentes, claro. Les digo a mis residentes, siempre traigan este video o la imagen de estos momentos, de estos movimientos de las curvas, porque si se saben eso, si ya no se confunden al identificar esto, ya van a la mitad del camino. Porque, insisto, nuestro trabajo es identificar dónde empieza una deformación anormal en las curvas. Pues primer paso es que te sepas bien cómo es una curva normal. Y para saber cómo es una curva normal, debes saber identificar la variable de control, si es volumen o presión. Y debes saber cómo es la curva de presión-tiempo y la de flujo-tiempo en las dos. Entonces, hasta entonces, ya vas a poder analizar, bueno, si hay un esfuerzo inspiratorio, la curva se va a deformar así. Si es expiratorio, se deforma así. ¿Sí? Les recuerdo que según la presión la ecuación del movimiento, la presión está a un lado y el volumen del otro. Por lo tanto, por las mismas leyes de la física, no puedes controlar todas las variables al mismo tiempo. Controla solo una, entonces si controlas volumen, vas a buscar los cambios en la curva de flujo. Si controlas presión, los cambios, si controlas volumen, los cambios se ven más notorios en la curva de presión. Y si controlas presión, los cambios son más notorios en la curva de flujo. ¿Sí? Es al revés, es cruzado. Volumen, analiza presión. Controlas presión, analiza flujo. Que para motivos del ventilador, flujo y volumen son como un sinónimo. Cuando ustedes ven un número de volumen ahí en el ventilador y la curva de volumen incluso, son datos calculados, que se calculan con base en lo que pasa por ahí por el sensor de flujo. Es en base al flujo, ¿sí? Entonces, es al revés. Y en la expiración, que es un proceso pasivo, no importa qué variable hayas controlado al principio, porque la expiración es pasivo. Entonces, la configuración debe ser igual. Pero puede haber las mismas deformaciones. Si hay un esfuerzo inspiratorio, la curva se va hacia arriba. Si hay un esfuerzo expiratorio, la curva se va hacia abajo. Pero la clave, insisto, la clave está en que te sepas esto, lo normal, cómo debe ser normalmente. Es como en el electrocardiograma cuando nos entrenamos los médicos. Cada fase, cada intervalo, y cada segmento, uno tiene que saber qué forma debe tener. Si no, nunca va a identificar dónde empezó lo anormal. Esta es la clasificación principal de las disincronías. Les digo, no son muchas. Y así se ve más o menos una interacción normal, ¿sí? Abajo les pongo un diagrama de la presión esofágica, curva de presión y curva de flujo en un modo controlado por presión. Recuerden, una presión de forma cuadrada con flujo decreciente es lo normal, y controlado por volumen es ascendente, asciende gradualmente, llega a un pico,
si hay una meseta programada, hace su meseta y termina. O un flujo cuadrado, generalmente. Entonces, así se ve lo normal y un esfuerzo del paciente que hace que se dispare el ventilador puede llegar a provocar una deflexión negativa en la curva de presión, igual acá. Y el resto de la respiración es relativamente pasiva, sin ningún problema. Es decir, ahí ya hubo interacción del paciente, pero no hay problemas clínicamente significativos. Más o menos así lo podrían ver. Algunos ventiladores cambia el color de la curva inicial, cambia toda el área. Hay un signo aquí, una letra, un pulmoncito. Es decir, el ventilador sí sabe avisarte más o menos cuando él detectó que la presurización la inició el paciente, ¿sí? Que fue disparado por el paciente y no porque lo hizo el ventilador él solo, ¿sí? Entonces aquí pueden ver el cambio de color, pues es una interacción relativamente normal. Tal vez si acaso aquí se vean algunas oscilaciones cardíacas mínimas que no provocan problema, pero así, en este caso estaríamos clasificando el disparo normal, el proceso de inspiración normal, el ciclado es normal y la expiración normal. Aquí un paréntesis, recuerden que ciclar, el ciclado de un ventilador significa que está terminando la inspiración, ¿sí? Mucha gente todavía actualmente le dice ciclar al proceso de disparo del ventilador. Es al revés, hay que corregir eso. Eso aumenta más la confusión. Ciclado es el término de la inspiración. Es este momento cuando el flujo empieza a salir. Aquí inicia el ciclado y aquí inicia el disparo, ¿sí? Y empezamos con la primera. Como hablamos de problemas de tiempos en las disincronías, pues las anormalidades principales es que algo empiece antes de que debió haber empezado o después de cuando debió haber empezado. Y esta es la primera, el disparo temprano. El ventilador inicia antes que el paciente. ¿Qué ocurre aquí? Si comparan con el diagrama previo, aquí no hubo ninguna deflexión negativa, en la presión esofágica no hubo cambios, empezó a presurizar el ventilador en modo por volumen, acá por presión, sería la curva normal, pero llega un punto en el que en lugar de seguir ascendiendo de forma gradual, bajó la presión. Si recuerdan el diagrama principal que les puse, de cómo se deforma cada curva en cada variable de control, y podemos identificar que en este punto es cuando empezó el esfuerzo del paciente. Y esta curva de flujo, en lugar de tener un pico y bajar gradualmente, no, se quedó arriba también. ¿Qué significa? Según el diagrama principal, la guía principal que les puse con el video, sé que hasta que se recuperó la configuración normal de esta curva es cuando terminó el esfuerzo del paciente. Entonces, más o menos sin tener esta curva ahí en tiempo real, puedo intuir que aquí empezó el esfuerzo del paciente y que terminó acá. Acá lo mismo. Control por presión, aquí empieza a bajar la presión, no se mantuvo cuadrada como debería ser y sobre todo el flujo se fue hacia arriba en lugar de seguir cayendo exponencialmente. ¿Qué pasa ahí? Pues lo mismo. Este signo, que el flujo se vaya hacia arriba, significa esfuerzo inspiratorio del paciente. Lo mismo el flujo acá en la salida de aire, ¿sí? En lugar de ser un pico, se mantuvo arriba. ¿Qué significa? Que de aquí a aquí hubo este esfuerzo. Aquí empezó y aquí terminó. No sé qué tan fuerte fue. Y eso es menos relevante ahorita, pero sé que aquí empezó y aquí terminó. Entonces, ya dijimos que lo normal es que empiece el paciente y el ventilador al mismo tiempo. Por lo tanto, si el paciente siempre es la señal de referencia, el ventilador estuvo antes, entró antes. Por eso se le llama disparo temprano. Empezó antes de cuando debió haber empezado el ventilador. Esta es la disincronía más difícil y lo van a entender mejor aquí con el video. Fíjense bien. Cómo aquí dispara el ventilador y luego de repente se empalma otra respiración. Me regreso aquí a la pura imagen, sin iniciar el video. Vean, aquí dispara el ventilador de forma pasiva y antes de que haya vaciado pulmonar de todo el volumen, que sería lo normal aquí,
antes de que se vacíe, hay otra inspiración, y aquí pasa lo mismo, aquí otra inspiración inmediata. Muchos erróneamente van a decir, es que eso es un doble disparo. Y sí, doble disparo se define como 2 disparos consecutivos con poco o nulo vaciado del volumen previo. Pero esta sincronía no se llama doble disparo, de hecho ninguna se llama doble disparo. Si analizamos, le hacemos un zoom a este video, ustedes pueden ver que la curva es un modo controlado por presión en forma cuadrada, y de hecho ahí dice la etiqueta, vean. Aunque fue cuadradito aquí en la curva de presión, cuando controlas presión, vigila la de flujo. ¿Qué le ocurrió a la curva de flujo? Debió haber bajado de forma exponencial. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde empezó la anormalidad? Pues justo aquí. El flujo se empezó a subir de repente. ¿Por qué? Pues solo hay una explicación. Esfuerzo inspiratorio. ¿Por qué el flujo no cayó, hizo un pico y luego bajó su velocidad exponencialmente? Por lo mismo, hay esfuerzo inspiratorio. Entonces, al identificar este punto, este momento de anormalidad en la curva, sé que en la línea punteada más o menos empezó a negativizarse la presión esofágica. Y sé que llegó más adelante y que fue, de hecho, fuerte, porque alcanzó a disparar otra vez una respiración. ¿Sí? El proceso anormal aquí es que el paciente siempre se está esperando a que el ventilador presurice primero, y hasta entonces, hasta que los varoreceptores de las vías respiratorias detectan que hay presurización, hasta entonces se activan. Eso es raro, eso es algo anormal, ¿sí? Entonces, el paciente, hasta le llaman disparo reverso. ¿Por qué? Pues está al revés. Lo ideal es que el paciente empiece su esfuerzo y luego llegue la máquina. Aquí es al revés. El ventilador dispara al diafragma. Imagínense, el paciente se queda como bloqueado, como anclado a la presurización del ventilador. Si el ventilador no hace nada, el paciente tampoco. Y lo van a entender mejor ya ahorita que empezamos el video. Imagínense un remolque que se les queda el carro ahí parado y su carro no se va a mover a menos que el camión de la grúa que lo está arrastrando se lo lleve. Y de hecho el proceso fisiopatológico en el que se describe el disparo reverso así se llama arrastre. Y el paciente está siendo arrastrado por el ventilador. Vean lo que pasa aquí. En cada respiración del ventilador, el paciente se activa, pero luego hacemos una pausa inspiratoria para que el ventilador no haga nada y pues el paciente tampoco. No que mucho esfuerzo. Es confuso, ¿no? Que el paciente esté haciendo al principio, vean otra vez, se reinician las ventilaciones mecánicas y otra vez el paciente, ¿sí? Está al revés, por eso se le llama disparo reverso. Vean. La espalda de este paciente que está en prono sube, inspira, y justo cuando está hasta arriba, cuando la inspiración ya está en curso, se activan los músculos inspiratorios, vean, que en este caso se notan más pues los intercostales externos, que son los que participan en la inspiración, además del diafragma. Vean, ahí se nota cómo se contraen, pero se contraen ya hasta que empezó el ventilador a insuflar. ¿Cuál es el peligro? ¿Qué tiene de malo? Vean, este es un caso parecido. El ventilador dispara y ya a media inspiración el paciente hace un esfuerzo que de hecho en lugar de hacer una curva normal, que una curva normal más o menos tendría que subir pues así, hacer una meseta y luego caer. Todo esto es un área que no está. ¿Qué pasó a esa área? Pues la absorbió el paciente, es trabajo que absorbió el paciente con un esfuerzo suyo. Lo confirmamos con la curva de flujo, en lugar de quedarse allí en cero, porque tiene una meseta programada, el flujo subió otra vez. ¿Qué significa? Significa lo mismo. Es como una imagen en espejo. Presión baja y flujo sube, significa esfuerzo inspiratorio. Sé que el esfuerzo inspiratorio empezó más o menos aquí, porque la curva antes de aquí venía subiendo normal. ¿Sí? Y aunque aquí no hay doble disparo, sí hay otra cosa peligrosa, que es que le estás programando 400 de volumen a un paciente pensando que ese es su volumen protector. Pulmón enfermo. De hecho, es el mismo paciente de este video. Paciente con COVID severo, ya tenía como 14, 15 de PIB. Está el 15 de PIB. Y apenas habíamos podido bajar la FIO2. Está muy enfermo, entonces, intentando protegerle su pulmón, pero pausando el monitor, este esfuerzo extra que hace el paciente induce
un aumento del volumen que está programado aquí. Entonces, el volumen real que se mide aquí viene siendo 531. Eso ya rebasaba los 6, 8 por kilo. Entonces ya no es una ventilación protectora, aunque no te va a sonar ninguna alarma de frecuencia alta o que el paciente incluso esté bien sedado. Esto ya no es ventilación protectora, ¿sí? Y es un problema de sincronías, que el ventilador no te avisa, generalmente no te avisa. Por eso es importante analizar las curvas. Vean cómo se maneja, insisto, este mecanismo de arrastre está bien descrito con cualquier oscilador externo en relación a nuestro propio cuerpo. Correr, cantar, hablar, te hace respirar con patrones diferentes. Ese anclaje que sufre el sistema respiratorio con la máquina es un proceso incluso considerado para algunos normal, ¿sí? Vean, aquí es un caso igual, dispara el ventilador y luego el paciente en la misma inspiración. ¿Cómo se maneja esto? Pues tratando de que el paciente asuma su propia frecuencia, que el ventilador no se adelante. ¿Cómo lo hacemos? Bajamos frecuencia. De 18 le vamos a ir bajando. Y vean, sigue ocurriendo. De hecho, como bajamos frecuencia, eso es igual a menos soporte y el esfuerzo del paciente es más grande. Vean, la curva ya se va más profunda cada vez que hace un esfuerzo. La curva es para nada normal, para nada. Seguimos bajando frecuencia, intentando que el paciente pues suma su propia frecuencia, que no se espere a que el ventilador presurice primero. Vean, ya vamos en 10 y el paciente lo sigue haciendo. Otra vez aquí lo sigue haciendo. Aquí de hecho hubo un doble disparo. Y aquí lo mismo. Pues no pasa nada, el paciente sigue anclado. De empezar en 18, uno esperaría que si le bajas la frecuencia, pues el paciente siga en 18, ¿no? Con sus espontáneas, pero no, el paciente está totalmente bloqueado, anclado a la máquina. Seguimos bajando, aquí va en 10. Ocurre lo mismo, en cada respiración es el mismo patrón. Le seguimos bajando. Nos fuimos de una vez a 6. Aquí pareciera que se iba a resolver, pero no. Aquí vuelve a haber esfuerzo del paciente. Vean, son las 9:30 de la mañana. Vean qué eficiente es el siguiente paso con lo que se resuelve el disparo reverso. Lo mismo, van 6 y nada. Tuvimos que someterlo varias veces a esta prueba de bajar frecuencia para que el paciente ya no hiciera nada. Le regresamos otra vez la frecuencia más alta y el paciente sigue haciendo su disparo reverso. Vean, ahí. Este ventilador tiene la ventaja de que cambia de color cuando ve que el paciente hizo esfuerzo, entonces se ve gris cuando él lo hizo, ¿no? 5 minutos después lo pasamos a espontáneo de forma forzada. Es decir, no quiere respirar, está bien, te vamos a presionar más todavía. Dejarlo en modo espontáneo a que él asuma su propia frecuencia. Por definición, el disparo reverso, este disparo temprano, no puede existir si la máquina no hace nada. Entonces, lo dejas que haga un poquito de apnea al paciente y de repente el paciente ya va a tener sus esfuerzos espontáneos. Y encontramos que su frecuencia natural era de 11, 12 más o menos, manteniendo buena oxigenación, etcétera. Al final el paciente ni necesitaba tanto a la máquina, ¿verdad? Entonces, pero estaba anclado. Aquí lo desbloqueamos sometiéndolo a los 5 minutos, se resolvió todo, ¿sí? Una ventilación que ya es protectora, que ya le está permitiendo usar sus propios músculos respiratorios. En general, ninguna otra maniobra ventilatoria va a ser eficiente para mejorar el disparo reverso o anularlo. Algunos creen que es por mucho volumen o poco, o mucho flujo o poco, o mucha presión o poca, o CO2 elevado. No es cierto, no hay prueba de nada. Es el mecanismo de arrastre al que está sometido el sistema respiratorio. Seguimos con el que sigue es disparo tardío. Disparo tardío es que el ventilador se tardó en disparar un esfuerzo del paciente. Vean, esto es lo normal. Empieza el esfuerzo del paciente, presuriza el ventilador relativamente rápido, hubo este signo aquí de deflexión negativa en el que sabemos que hubo un esfuerzo. Es tardío cuando se tarda demasiado el ventilador. El esfuerzo del paciente inició aquí y el ventilador inició acá. Esa barra gris es la diferencia de fase, ¿sí?
Tarda demasiado. Los ventiladores en general, en promedio, se tardan menos de 100 milisegundos. Del 2000 para acá son cada vez más eficientes los ventiladores en sincronizarse con el esfuerzo del paciente. Antes era un poquillo peor, pero en general menos de 100. Así que la definición de que un disparo es tardío es cuando el ventilador se tarda más de 100 milisegundos. Muchos ventiladores no te dejan medir el tiempo con precisión, pero con el solo hecho de ver una curva, una deflexión negativa en la presión marcada, aunque no tengas los milisegundos exactos, sabes que ahí se está tardando en responder el ventilador. Vean, aquí podemos ver que aquí empieza a bajar la presión y dispara el ventilador hasta acá. Entonces, esta barra ahí mal dibujada que les dejé viene siendo el tiempo de retraso. De esta línea a esta es un segundo. Por lo tanto, ¿cuánto creen que sea este espacio? Deben ser como 150 o 200 milisegundos. Entonces ahí ya tenemos la certeza de que hay un retraso, un disparo que está siendo tardío, ¿sí? Se está tardando. Causas principales de esto, el atrapamiento aéreo cuando el paciente hace autopip o que esté mal programada la sensibilidad. Hay algunos que le mueven a la sensibilidad para que el paciente tenga que hacer más esfuerzo de lo normal y eso no es bueno, le provocan daño concéntrico al diafragma. ¿Cómo se resuelve? Eliminando la obstrucción, la autopip, mejorando la sensibilidad del ventilador para que el umbral de disparo quede más cerca y dispare antes el ventilador. Es decir, si lo tienes en -6 de presión para disparo, pues bajarle a 2 o 3, lo normal es 2 o 3, -2 a -3. Y las otras dos especiales que hay acá son las dos asincronías que existen. Una de las señales no llegó. Vean, esto es un disparo normal otra vez, esto ya se lo deben saber de memoria, la misma gráfica, empieza un esfuerzo aquí y después, en ausencia de esfuerzo del paciente, pasan cosas que hacen que el ventilador se dispare. Por eso se le llama falso. ¿Cómo se le llamaba antes? Antes de las definiciones correctas taxonómicas, se le llamaba autodisparo, autotrigger, autociclado, era el peor de los términos. Vean, ¿cuál es la causa más común de estas oscilaciones? Pues el agua. El agua resuelven el agua, la limpian los circuitos y ¿qué ocurre? Pues se mejora, se vuelve a la normalidad. ¿Vean? Formas de distinguirlo, pues es difícil, hay que voltear a ver al paciente y a los circuitos para ver que nos vean. Aquí es donde ahí la doctora limpió el de agua el circuito y esta era su respiración normal, no esta. Hay muchas causas de de disparo falso. Una son las oscilaciones por condensación, las oscilaciones cardíacas se distinguen como haciendo una pausa expiratoria, se paran el ventilador y ustedes van a ver que sigue oscilando, eso es cardíaco. Cuando es por el circuito no debe oscilar porque todo el sistema está cerrado. Hay causas por fuga, por overshoot, que lo vamos a ver ahorita, y por elastancia elevada. Cuando el pulmón ya está muy duro, te regresa el aire demasiado fuerte y puede hacer que de la fuerza negativa que lleva de regreso, hace que se dispare otra vez. Eso es todavía más difícil, afortunadamente es muy raro. Las dos más comunes son estas. De hecho, la más común es condensación del circuito y la siguiente, oscilaciones cardíacas. En estos casos, cardíacas, por ejemplo, pues tú no lo puedes inhibir, pero puedes modificar el nivel de sensibilidad, hacerlo más difícil que se dispare al ventilador, solo un poco. Nunca hay que subirle tanto a la sensibilidad de disparo, al trigger. Porque, insisto, esa fue una asincronía. ¿Por qué? Porque no hubo paciente, pero sí ventilador. Y esto es al revés. El disparo fallido, hay paciente, pero el ventilador no llega. A este le llamaban esfuerzo inspiratorio inefectivo. Esto es lo normal, hay un esfuerzo, deflexión negativa mínima, se dispara. Aquí hubo otro esfuerzo, pero bajó un poco la presión, pero el ventilador no hizo nada. ¿Qué ocurrió ahí? El esfuerzo no fue asistido, fue un disparo que falló en llegar. Entonces se le llama disparo fallido. Así se ve, ustedes van a ver que el flujo expiratorio se va hacia la línea base en lugar de tener una caída pues así como exponencial. Esto es lo anormal.
Y aquí lo ven otro, aquí se ve más clarito, hay un chipote hacia arriba del flujo expiratorio. Esto es un esfuerzo del paciente y el ventilador no hizo nada alrededor de él. ¿Sí? Causas comunes, lo mismo que el otro, es pacientes obstructivos, autopip, son los principales. Debilidad, obviamente, también. Si el paciente ya está débil, hay que evaluar su fuerza general, hay que sospechar que es más por debilidad y modificar otra vez la sensibilidad para que el ventilador dispare más fácil. Ojo con este ventilador, no sé si algunos lo tengan, es un Mindray. En la pandemia, como muchos médicos les daba miedo dar RCP y empezar a bucear, pues dijeron estos, vamos a inactivar la respuesta del ventilador a cualquier cosa que pase ahí en la vía aérea. Entonces ellos se inventaron este botón de asistir y poder apagarlo, es decir, que los esfuerzos del paciente, el ventilador no hiciera nada. ¿Por qué? Porque cuando uno está dando RCP, por las puras compresiones puede estarse dispare y dispare y dispare. Y eso también es, de hecho, eso es peor. Entonces, cuidado con esto, porque vean, aquí hay un esfuerzo del paciente, presión negativa, flujo hacia arriba, ese esfuerzo inspiratorio, y el ventilador no hizo nada. El ventilador hizo algo hasta que ya tocaba según el tiempo programado. Aquí igual. Pero vamos, ¿cómo vamos a resolver esta? Pues activando la asistencia. Cuando vean que un ventilador tiene un botón que se llame asistencia, mucho cuidado ahí, puede ser peligroso porque le estarían provocando esta disincronía. Vean cómo al activarlo, el esfuerzo mínimo del paciente ahora sí presurizó rápido el ventilador. Ahora sí sincronizó con los esfuerzos, ¿sí? Se acabó la desincronía ahí. ¿Por qué es mala este tipo de disincronías del disparo fallido? Porque el disparo fallido provoca daño excéntrico del diafragma. Cuando el paciente está expirando, el diafragma se está alargando. Y una contracción mientras el músculo se está alargando se llama contracción excéntrica y se puede dañar. Es lo que usan los fisicoculturistas para dañar más fácil al músculo, que se autoprepare y luego crezca, pero el diafragma no crece tan fácil, el diafragma no funciona igual, solo se daña. Hacer que haya un esfuerzo durante el estiramiento del músculo es hacerle esto. Eso es daño excéntrico. Esto le estamos haciendo al diafragma cada vez que estamos permitiendo que ocurra esto y que ocurra esto. Daño excéntrico diafragmático, porque sus fibras se están estirando en ese preciso momento. Entonces hay que evaluar obstrucción, autopip, nivel de sensibilidad óptimo, ¿sí? Siguiente, las de ciclado. Esas son más fáciles de entender y de resolver incluso. Generalmente son más comunes en el control por presión, porque es en donde tenemos directamente la titulación del tiempo inspiratorio. Empieza el esfuerzo del paciente, hay deflexión negativa mínima, presuriza, pero luego ¿qué ocurre? El esfuerzo del paciente llega acá y tú le programaste un tiempo muy corto, así que cicló aquí el ventilador. Entonces ves que aquí el flujo se va hacia arriba, eso es esfuerzo inspiratorio, y en la de expiración, que debió haber sido así, se queda acá arriba la curva. ¿Qué significa? Esfuerzo inspiratorio. Por eso yo sé con este signo que el paciente empezó aquí y sé con este signo que el paciente terminó acá. Entonces, ¿qué significa? Que esta barra gris es lo que le faltó al ventilador de tiempo para alcanzar a soportar el mismo tiempo que duraba el esfuerzo del paciente, ¿sí? ¿Por qué le puse aquí esta doble D que también estaba en algunas de las otras disincronías? Porque esto puede provocar doble disparo. Si es lo suficientemente fuerte este mismo esfuerzo y llega el flujo acá arriba, se dispara otra vez el ventilador. Y la disincronía no se llamaría doble disparo, se llama ciclado temprano. El ventilador terminó antes que el paciente. Esto es lo mismo, pero en control por volumen. La deflexión anormal, esta es normal, la disparó, pero la presión se queda abajo y el flujo se queda arriba en la expiración. En este caso el flujo es cuadrado porque es control por volumen. Entonces lo mismo, puede ocurrir lo mismo. Si esto es más fuerte, el flujo llega más arriba y provoca doble disparo. Ciclado temprano, fácil de corregir. Le titulas el tiempo inspiratorio que se prolongue un poco más hasta que ya no veas esto. Hasta que la curva de flujo expiratorio se vea normal, con un pico y un decremento exponencial. Vean, aquí está en un paciente real, así se ve. El flujo se va hacia arriba. Las inició el paciente, lo sé por esta deflexión negativa,
sigue aquí habiendo esfuerzo del paciente porque el flujo no está cayendo exponencial como debería ser aquí. No importa, lo que importa es esto. Yo sé que el esfuerzo del paciente empezó aquí y sé que terminó acá, porque hasta acá es donde la curva de flujo recupera su normalidad. Por eso si le pusieron electromiografía al diafragma, empezaría más o menos aquí y terminaría el esfuerzo acá. Entonces, si el esfuerzo termina aquí, esta es la fase, el desfase que hay de tiempo. Al ventilador le faltó un poquito más de tiempo de asistencia para igualar el esfuerzo del paciente. Fácil, ese solo alargas el tiempo inspiratorio. El ciclado tardío, el ventilador termina más allá de que terminó el esfuerzo del paciente y de hecho el paciente ya quiere sacar aire. Eso es el ciclado tardío. El ventilador se tardó en dejar ya que el paciente saque su aire. ¿Cómo se ve? Control por presión. Insisto, aquí es más común en control por presión. Hay un piquito al final de la curva de presión y sobre todo en el flujo, en este caso en lugar de seguir bajando exponencialmente o quedarse en cero por en la inspiración, el flujo se va hacia abajo, se hace negativo, aunque es inspiración todavía. Flujo hacia abajo. Si se regresan a revisar el primer video que les puse de la deformación de curvas, deben saber que flujo hacia abajo y presión hacia arriba significan esfuerzo expiratorio. Entonces no necesitan ver que en el balón esofágico ya se acabó el esfuerzo del paciente y de hecho inició uno de salida, una presión positiva. Eso es que el paciente ya te está empujando el aire hacia afuera, ya quiere sacarlo. Entonces eso es ciclado tardío. Esto es lo mismo, pero por volumen, controlado por volumen. Lo van a ver más, un pico más alto en la presión, el flujo casi no se va a mover porque el flujo está siendo controlado en el control por volumen. Pero ahí están los indicios de que el paciente ya quiere sacar aire. Es decir, que debiste haber programado el tiempo inspiratorio a que terminara aquí, donde la curva todavía estaba normal. Vean, aquí este pico alto, y en lugar de ser una curva cuadradita de control por presión, este pico, esto sugiere que ya el paciente quiere sacar aire. En este otro caso, el pico no se ve tan notorio porque este ventilador trabaja con una válvula que se llama expiratoria flotante. No hay pico, pero ¿por qué? Porque sí te deja esa válvula especial que el flujo empiece a salir, aunque todavía no ha empezado la expiración. Aquí el flujo se debe haber quedado en cero, pero se está yendo hacia abajo. ¿Qué significa? Flujo hacia abajo solo significa una cosa y es esfuerzo expiratorio del paciente. ¿Qué significa? Que en este momento terminó el esfuerzo inspiratorio, así que debiste haber titulado que la presión solo presurizara este tiempo. Así que todo es tiempo extra. Ese tiempo extra se le llama ciclado tardío. Fácil de resolver, nada más le bajas ahí el tiempo inspiratorio hasta que la curva se normalice. Estas dos son menos peligrosas en general, ¿eh? Y una de las últimas aclaraciones, ya no nos falta mucho para terminar, quiero aclarar esto, que cada vez que el paciente hace un esfuerzo, que la presión muscular se nos infiltra a la ecuación del movimiento, significa que el trabajo que hizo el ventilador, que debía hacer el ventilador, la está empezando a hacer el paciente. Y en esa ecuación del movimiento, pues el ventilador te lo grafica. ¿Cómo? Si el paciente hace un esfuerzo, en control por presión, la curva pierde su forma cuadrada y se va hacia abajo la presión. Esfuerzo más grande, se va más abajo la presión. Volumen igual. Si lo normal es esto, el paciente hace un esfuerzo de presión negativa, se deforma así, y es más fuerte, se deforma todavía más. Entonces, varias disincronías presentan esto. Por eso, esto a lo que siempre clásicamente le han llamado hambre de aire o asincronía de flujo es incorrecto, porque ni siquiera esa sincronía, si no es un problema de magnitud, no de tiempos, y no es de flujo, es de esfuerzo del paciente. Generalmente el hecho de que le subas flujo no va a resolver esto. Un paciente que está haciendo mucho esfuerzo por varias otras razones, ¿sí? Se le llama por eso desplazamiento de trabajo. Cualquier deformación de curvas que sugieran esfuerzo del paciente significa desplazamiento de trabajo. Es esto mismo, vean, el paciente hace que se dispare el ventilador y cambia la forma de la curva. Esto es desplazamiento de trabajo. Si es más fuerte,
la presión es más negativa, en presión es igual. Pero insisto, en presión, cuando controlo la presión, se va a ver más en el flujo. Mientras más fuerte, la de flujo se deforma mucho más, ¿sí? Y en las dos se llama desplazamiento de trabajo. ¿Qué tiene de malo el desplazamiento de trabajo? Primero recuerden que se denomina severo cuando la presión negativa se negativiza más abajo de donde está la PIB, la presión basal. Eso es negativo. Y este es el problema. El péndulo. Así se respira un paciente normal. Esto es una tomografía por impedancia en la que podemos ver en tiempo real cómo es que está respirando al mismo tiempo. Todas las zonas se están llenando y vaciando de aire. Y péndulo es esto, el que el paciente haga un esfuerzo muy excesivo, demasiado fuerte, y sobre todo si el pulmón está enfermo, ocurre este tipo de respiración. Vean cómo el volumen se va primero a las zonas posteriores y luego se recorre hacia arriba. Ese retraso entre una región y otra, en la misma inspiración se llama péndulo. Es decir, es aire que se está saliendo de unas regiones alveolares y se van a otras. Pero imagínense esas moléculas de ¿qué tanto oxígeno hay ahí? ¿Qué tan cargado va de oxígeno este aire? Ya va con menos O2 y CO2 aumentada. Es una ventilación ineficiente. Mientras más notorio es este fenómeno de péndulo, más retraso hay entre una región y otra, la amplitud de péndulo se acentúa y mientras más amplio es el péndulo, es más difícil que le quites la ventilación mecánica al paciente. Va a estar fallando y fallando. ¿Por qué? Porque esta es la representación en imagen de lo que es Billy. ¿Por qué? Porque en el momento en el que voy a pausar aquí. Vean, en este momento, aquí, los 400, 450 que le has dejado de volumen al paciente ahí programado, todos esos están aquí, solo abajo. Y luego esos mismos 400 se van arriba. Entonces es como si hubieras metido 800 al final. Amato ya describió que esto es igual a ventilar a un paciente a 15 por kilo, no 6. Aunque tú le hayas calculado, pensando que está a 6 por kilo, pues estás dañando igual la masa al paciente, ¿sí? Pues es la relevancia del desplazamiento de trabajo severo. En todas estas, que son diferentes disincronías, varias de esas ya las vieron. De hecho, todas, ya, menos esta, pero ya las describí. En todas esto es desplazamiento de trabajo, esto es desplazamiento de trabajo, aquí también hay desplazamiento de trabajo, esto es desplazamiento de trabajo, aquí hay desplazamiento de trabajo, aquí también, porque no está cuadrada la curva, el flujo no baja exponencial, esto es desplazamiento de trabajo. Lo van a ver en muchas. Y la principal causa son justamente la disincronía básica. No que le subas flujo va a resolver todo, eso de hecho es muy raro. Por eso no se le debe llamar asincronía de flujo. Esta es la clásica en la que sí el problema era el flujo, vean. Este es un control por volumen y la curva normal debería verse así. Subir una subida rápida, luego gradual, un pico, meseta y luego baja. Entonces toda esta área azul que dibujé es trabajo graficado, es trabajo que no hizo la máquina y la hizo el paciente. Se llama desplazamiento de trabajo. El paciente empezó su esfuerzo acá y lo terminó aquí. ¿Cómo sé? Porque sé cómo debe ir la configuración normal del ventilador en este modo, en este ventilador, en esta curva. ¿Sí? Entonces, esa deformación me ayuda a distinguir dónde inició y dónde terminó. ¿Se fijan que aquí no hay disincronía? El ventilador empezó igual y terminó igual que el esfuerzo del paciente. No hay disincronía. Por eso esto no se llama disincronía y menos asincronía. Pero sí, el problema es flujo, que está haciendo que el paciente haga un trabajo de más. Aquí dice el flujo máximo que está programado es 45. La forma más fácil de resolver esto, ¿cuál es? Pasando al paciente a modo controlado por presión. Cuando tú controlas la presión, liberas el flujo entra el que el paciente quiera. Entonces, si haciendo un acercamiento aquí, supongo no alcanzan a ver todos, pero el flujo que quería el paciente era cercano a 90 y estaba en 45. Eso resolvió
la demanda del paciente, ¿sí? El desplazamiento de trabajo ya no está. Entonces, siempre que sea posible, hay que pasar al paciente a modo controlado por presión. En general es un modo más cómodo, eso también ya está establecido. Este es un desplazamiento de trabajo en un paciente con COVID severo, pulmón todavía muy enfermo. Es severo el desplazamiento porque, recuerden, se va la presión mucho más abajo de donde estaba la PIP. Un esfuerzo cortito, pero muy fuerte, vean. Eso está totalmente prohibido porque eso significa péndulo muy aumentado. Entonces, a estos pacientes está prohibido mantenerlos así, hay que darles relajante muscular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a estos no les podemos tratar de evolucionar así a modo espontáneo o alguna otra cosa. Deben seguir con ventilación protectora. Aquí la prioridad es protección. Así que aquí lo llevamos a bloqueo neuromuscular y así es como se deberían haber visto las curvas normales. Vean la diferencia entre esta y esta. ¿Sí? Aunque no lo crean y aunque no resolvimos ninguna alarma, esta ventilación es infinitamente más protectora que lo que era esto. El overshoot, ya no falta mucho. El overshoot es que la presurización es muy rápida para ese paciente en ese momento. No todos los sistemas respiratorios de cada cuerpo responden diferente, así que un flujo que puede ser bueno para ti, para otro puede ser muy rápido. ¿Qué provoca eso? Que haya un piquito al inicio, llega a ser muy incómodo, puede darles tos. La verdad es que peligrosa no es esta desincronía. Hay un esfuerzo normal del paciente, pero se presuriza muy alto, muy rápido. Y la presión sube, así que si alcanza la presión, de hecho el límite que tengas programado de alarma, puede hacer que se cicle el ventilador obligadamente, sin que tú quieras. Es decir, no se alcanza todo el tiempo que programaste. Y si se regresa muy rápido, puede hasta provocar un doble disparo. Esta se resuelve muy fácil, le das rampa, se llama rampa, rise time en inglés, lo tienen algunos ventiladores. Significa que la presión que tú le estás pidiendo al ventilador se va a alcanzar un poquito después, en cuestión de milisegundos más adelante, no inmediatamente como aquí. Esto hace que la presión no sea tan excesiva al principio. Vean ese pico inicial, ese es el overshoot. Y la rampa no siempre está ahí en la pantalla, hasta enfrente, hasta adelante. Así que a veces hay que meterse al menú del ventilador y es donde está el botón de rampa. Generalmente estos son los modos controlados por presión. Vean, estaba en 0, le vamos a dar una rampa de 300 y vean el cambio en la curva. Tal vez no sea un cambio tan notorio, no se volvió totalmente normal, pero el paciente sí está más cómodo. Y eso es un muy buen objetivo. Este es otro caso parecido. De hecho, este estaba provocando dobles disparos. Vean, dobles disparos, doble disparo. Le damos más rampa, de estar en 50, la subimos a 250. Y ya la presión máxima, vean cómo es menor. Por el solo hecho de haberle pedido al ventilador. Sí, presuriza esta presión que te estoy diciendo, pero ando un poco más lento, en cuestión de milisegundos. Y el paciente se pone más cómodo. ¿Sí? Es un tratamiento exitoso de un overshoot. Doble disparo, ya que ahora sí casi terminamos. El doble disparo puede ocurrir en disparo reverso. Esta ya la describí. El esfuerzo del paciente inicia después. Pero si es demasiado fuerte, dispara otra. En ciclado temprano, sí la inicia el paciente, pero su esfuerzo es más largo y más fuerte. Y en este momento que ya debió haber expirado, pues alcanza a disparar otra vez. El disparo falso por oscilaciones de condensación de circuito o cardíacas, aunque no haya esfuerzo del paciente, si son altas las oscilaciones, también provocan otro disparo falso. Y el overshoot, insisto, si se presuriza demasiado rápido y está el límite de presión abajo, digamos que aquí es 30 y el pico llega a 33, el ventilador, como es un límite de seguridad, el ventilador te dice, se acabó, se cicla aquí, aunque no quiera. Entonces, si la estancia es muy alta del paciente, si está muy enfermo, te lo regresa muy fuerte y el flujo rebota o bambolea ahí en el circuito, así que dispara otra vez. Estas 4 son causa de doble disparo. Por eso cuando oigan que alguien les dice, esta desincronía es un doble disparo, no. Dime qué es bien. Porque esto es como decir cefalea en el servicio de neurocirugía. Puede ser aneurisma, tumor, hemorragia, ¿sí? Puede significar muchas cosas. El doble disparo es solo un fenómeno que ocurre en otra. Por su definición, 2 respiraciones cercanas en sucesión sin expiración completa entre ellas. Esta zona gris no está. Eso es lo que define el doble disparo.
un caso muy severo de alteración de trabajo expiratorio. Sepan identificar que la curva de flujo expiratorio normal debe ir así. Cuando se va el flujo hacia abajo, esto cumple las mismas reglas que el primer video que les puse de guía. Flujo hacia abajo en la expiración es esfuerzo expiratorio. Este paciente tiene más cosas. Esta imagen era para que sepan identificar, que siempre se acostumbren a identificar dónde inicia y dónde termina la inspiración mecánica, porque muchos creen que aquí está inspirando el paciente una vez, 2 veces, 3 veces, pero no. Allí está subiendo la presión, pero la inspiración mecánica que se define como el momento en que inicia el flujo positivo. Cuando inicia el negativo, ahí terminó la inspiración. Entonces, ¿qué significa? Que el momento inspiratorio era La curva debió haber estado así. Y como este paciente tiene esfuerzo expiratorio, pues en la presión basal, la presión se queda más arriba de donde debería. Debería ser así. Todo está al revés. Y una cuestión básica es que sepan dónde empezó la presurización. ¿Qué es todo esto? Desplazamiento de trabajo. ¿Qué es esto? Esfuerzo expiratorio. El paciente está bien obstruido y está haciendo demasiado esfuerzo para inspirar y demasiado esfuerzo para expirar. Está obstruido, tiene autopip, está ansioso, tiene dolor, tiene varias cosas. Esto generalmente no se va a resolver con ajustes ventilatorios, ¿sí? Ahí alcanza, si alguno recuerda, ojalá, yo no los puedo oír, pero ojalá alguno recuerde qué es esto. ¿Cómo lo podríamos interpretar esto? Un disparo fallido. Hay un esfuerzo extra donde el paciente ya quería inspirar o así y el ventilador no hizo nada. Y se pueden conjugar varias disincronías al mismo tiempo. Hay que saber identificarlas todas y luego identificar cuál es la principal. Esta ya terminé. Esto es una máxima. Los parámetros sincrónicos así perfectos, la mayoría de las veces, de hecho, es casi imposible tenerlos, ¿sí? Pero se pueden mejorar sustancialmente. Y cuando sí es imposible, es cuando no sabes identificarlas, y eso va a ser imposible si no te sabes cómo son las curvas normales. Cada ventilador tiene diferentes displays y la curva se ve un poco diferente y sigue siendo normal. A unos tienen diferente entrega de flujo en el mismo modo. Tienes que conocer tus ventiladores para saber cómo son las curvas normales. Esta receta la pongo yo más como un ejemplo de qué no se debe hacer, porque no hay receta general para todos. Si empiezas desde términos imprecisos, la supuesta solución también se vuelve imprecisa. Sería todo. Muchas gracias. El hecho de tener EPOC como tal exacerbado que requiera ventilación mecánica, también de los pacientes que tuvimos en estos 3 años, 2.456 en terapia intensiva, 870 con ventilador, el 19% tenían EPOC y de esos 35 estaban en ventilador por EPOC exacerbado. Pero eso quiere decir que 65% tenían otra patología, además del EPOC. Entonces, hay que ver qué hacemos con estos pacientes en el ventilador. En entrada, esto es un estudio en 42 terapias intensivas a nivel en todo el mundo, y se vio que hay diferentes variables asociadas a mortalidad. Y resulta que ninguna era si lo conecté o no al ventilador. Todas eran la edad. Todo el mundo sabemos que el Apache, SOFA y todo va a ir deteriorándose el número dependiendo de la edad. Pues evidentemente la severidad de las disfunciones orgánicas, respiratorias y no respiratorias, los días de estancia antes de UTI. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos pacientes que retrasan intubaciones previamente inminentes. ¿Por qué? Porque tiene EPOC. Entonces no lo quiero intubar. Y mientras más días pasen antes de llegar a terapia e intubar,
es mayor predictor de mortalidad y de desarrollo de disfunción orgánica, no necesariamente pulmonar. El que tenga una falla previa no respiratoria nos va a dar mayor mortalidad. En todos estos estudios se midieron diferentes variables respiratorias, desde frecuencia, pH, PaO2, etcétera, y se vio que el hecho de tener ventilación mecánica no influye en la mortalidad del paciente con EPOC. Entonces, primera creencia que hay que quitarnos: si el paciente tiene EPOC, sí lo podemos meter al ventilador. No se va a morir porque tenga EPOC previo. Se va a morir porque no lo manejamos y no quitamos la causa previa, o porque retrasamos la intubación. Es exactamente lo mismo que pasó en COVID. La gente tenía terror al ventilador y cuando lo intubábamos, ya no podíamos ofrecer nada. Entonces, primero, quitar esa creencia. ¿Por qué? En pacientes con EPOC no exacerbado y EPOC exacerbado, me determina más la saturación con la cual llegó que el conectarlo o no al ventilador. Y por supuesto los días en ventilador. Pero de ahí en fuera no hay nada que nos diga que si conecto al paciente al ventilador se va a morir más. ¿Cuál es la diferencia entre un paciente convencional que conectamos al ventilador y un paciente con EPOC? Lo más importante, la limitación que tenemos en el flujo expiratorio. Y no nada más me refiero a EPOC fumador, sino hablamos también de asma, cualquier bronquiolitis, obliterantes, fibrosis. Y en todos ellos tenemos algo en común: la bomba ventilatoria. Ya el doctor Ibarra habló sobre los músculos, habló sobre el diafragma y habló sobre el reposo. ¿Qué es lo que aprendimos muchas veces en ventilación mecánica? Vamos a progresarlo, vamos a dejarlo durante el día, que trabaje, soporte, PAF, BAP, lo que ustedes quieran. Y en la noche hay que dejarlo descansar. ¿Al paciente o a ustedes? El paciente no requiere, todos respiramos. Todo lo que no se usa se atrofia. Si nosotros no usamos el diafragma cierto número de horas, se va a atrofiar. Y si estos pacientes ya tienen una alteración en la bomba ventilatoria, se va a atrofiar más rápido. Entonces no hay que dejarlo descansar como lo creíamos antes. No hay que regresarlo a que quede flat. No, hay que regresarlo a que trabaje poquito. Hay que bajarle la carga. ¿Por qué? Porque tenemos hiperinflación dinámica y también tenemos autopip. ¿Qué pasó? Ahí está, gracias. Y entonces, ¿qué sucede en estos pacientes? A nivel muy de bioquímica, tenemos un desequilibrio, tenemos incrementos en elastasa, proteínas, cateínas, todas las proinflamatorias. Y tenemos una disminución de alfa-1 antitrypsina, elafina y todos los que me reparan los tejidos. ¿Y qué es lo que sucede? Un poquito más macroscópicamente, tengo rupturas, tengo secreciones, tengo obstrucción, tengo una disrupción que me puede dar lugar a bulas y que todos hemos visto cuando lo vemos más grande ya en una radiografía. No queremos tocar, no queremos acercar, ni remoto poner un subclavio porque le vamos a dar esa bula. Esto se traduce en mayor inflamación, mayor engrosamiento, mayor colapso, mayor pérdida de la continuidad y tenemos bronquios y bronquiolos y espacios alveolares que no tienen una arquitectura normal. Y esto se va a traducir en diferencias en las capacidades. Tengo una capacidad respiratoria funcional aquí, residual funcional, en un paciente sano con un volumen corriente, una capacidad inspiratoria, obviamente una capacidad pulmonar total. ¿Qué es lo que pasa con el paciente con EPOC? Tengo toda esta zona de capacidad residual funcional, hasta aquí empieza mi volumen corriente. Entonces, si nosotros metemos aire y sacamos aire normal, cuando querramos volver a meter aire es porque ya saqué todo. ¿Qué pasa si hacemos esto? Salgo y otra vez, ahora meter aire aquí, a la mitad. Voy a estar respirando en este espacio
definitivamente esto no es fisiológico porque me va a generar una hiperinflación pulmonar, un atrapamiento de aire, va a aumentar el volumen en el cual el volumen corriente ocurre y esto me va a generar fatiga, me va a generar disnea. Y durante el ejercicio, bueno, si además lo tenemos sin broncodilatadores, esto va a ser peor. ¿Qué es lo que tiene este paciente? Hiperinflación y disnea, poca tolerancia al ejercicio. Cuando nosotros hablamos de disnea, todo el mundo se sabe la definición. Es la sensación subjetiva de falta de aire. No es necesariamente eso. La disnea es el simplemente concientizarnos en nuestra respiración. Si todos ahorita decimos, ¿cuánto estoy respirando por minuto? Entonces volteamos a ver si estoy respirando. Y si volteamos y escogemos a alguien, le decimos, a ver, todos vamos a voltear a ver cómo respira. Ya cambió seguramente la forma de respirar. Entonces, cuando uno se hace consciente de cómo está respirando, eso ya es disnea. Eso ya genera una fatiga. Eso ya genera un esfuerzo. Sin tomar en cuenta que si yo les digo, a ver, respiren profundo. Todos respiran profundo. Muy bien, todo estuvo perfecto. ¿Qué se me olvidó? Decir, ahora saquen el aire. ¿Por qué? Porque eso es pasivo. Es activa la inhalación y la expiración es pasiva. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos hiperinflación dinámica? Requiero que mi expiración sea activa. Entonces, respiro. Ahora tengo que concientizar en sacar aire. Esto va a fatigar al paciente y lo va a fatigar mucho. Esto va a generar una poca tolerancia al ejercicio. Y regresando un poquito a las curvas, tengo una curva normal en donde tengo una capacidad pulmonar total, en donde tengo un volumen residual, capacidad residual funcional. ¿Qué pasa con un EPOC? Esta curva se me hace completamente diferente y si a eso lo descompensamos, tengo una capacidad todavía mucho menor. Y entonces los objetivos en un paciente con EPOC siempre va a ser el confort y la disminución de esta fatiga. En la medida en que va deteriorándose esta función, vamos a incrementar con los síntomas. La idea es tratar de mejorar estos síntomas. Al principio no tenemos ningunos datos. ¿Qué es lo que pasa en una curva volumen-tiempo? Es decir, metemos aire y sacamos aire. Aumenta el volumen, sale volumen. Tengo esta zona en una expiración activa, que es lo que les acabo de decir. Sacar aire de forma activa. Normalmente utilizamos del 2 al 3% del gasto energético basal para la respiración. Sin embargo, como tenemos este esfuerzo expiratorio, ya no tengo 3%, puede llegar hasta 30% del gasto energético basal únicamente para exhalar. Esto va a generar fatiga siempre. ¿Qué es fatiga como tal? Pérdida de fuerza contráctil después del trabajo. Cuando tengo una contracción prolongada, puedo tener fatiga. Es mayor la fatiga si se agota el glucógeno muscular. ¿Qué es lo que sucede en las fibras musculares del paciente con EPOC? Cambian las fibras. Cambia la forma en que este paciente va a disminuir esta fatiga. Normalmente con reposo disminuimos esta fatiga y nuestras fibras recuperan. En este paciente no recupera. Tengo hipercapnia por disminución en la contractilidad. Este diafragma no va a ser tan efectivo como lo quisiéramos. Tengo hipoxemia y la hipoxemia produce más fatiga al disminuir este aporte de oxígeno a estas fibras. Entonces el tratamiento va a ser reducir el trabajo impuesto, como lo podemos hacer con disminución de este broncoespasmo, disminución de las resistencias y reposo de los pulmones. Pero reposo no quiere decir completamente sin movimiento. Y entonces, en la medida en que baja esta capacidad y aumentan los síntomas, pues sí, evidentemente va a ser desde deje de fumar, darle sus vacunaciones, mejorar el broncodilatador. ¿Y dónde entramos nosotros? Aquí, en la evaluación y el tratamiento de la hipoxemia y esta rehabilitación que debe de estar entre
estas zonas. Esquemáticamente vemos cómo se va llenando de secreciones y cómo se van rompiendo las paredes, microscópico, macroscópico, y en la vida real, que es lo que nosotros vemos, pacientes con un parénquima completamente destruido. ¿Y qué opciones tenemos? Invasivas y no invasivas. Lo primero que decimos es no invasivo porque tiene POC. No les dé miedo. Si tiene POC, no utilicen no invasiva cuando es una intubación previamente inminente. Si a la media hora de ponerle una no invasiva no mejora, no va a mejorar. Pásenlo directo a invasiva, programado, antes de que tengan que correr. ¿Qué pasa con la ventilación? Ya vimos estos esquemas en estas gráficas en donde tengo flujo, que quedamos que es la velocidad del aire, la velocidad con la que entra el aire a los alveolos, la rapidez, y tengo el tiempo. Y entonces, conforme aumenta la rapidez, tengo el peak flow o el punto más alto de velocidad en la inspiración, inicia la expiración y obviamente cae el flujo porque cae la velocidad. Cae. Y después tengo esta expiración. Y esto se repite. Y tengo un tiempo inspiratorio y un tiempo expiratorio. Inicio la inspiración, se cierra la válvula y tiempo total. Esto sería lo normal en una curva flujo-tiempo. Todos regresan a la basal. ¿Qué es lo que pasa en un paciente con EPOC? Tengo todo bien, todo bien, todo bien. Pero en el EPOC... este tiempo se va a alterar, va a tener un tiempo expiratorio prolongado. ¿Por qué? Porque se va a tardar en sacar el aire. Si normalmente tenemos una relación de 1 a 2 o 2.5, es decir que nos vamos a tardar 2.5 veces en sacar el aire más que lo que nos tardamos en meterlo, en estos pacientes se van a tardar de 3 a 4. Entonces, primer cambio que tenemos que hacer en el ventilador. Mi relación IE tiene que tener una expiración prolongada. Dependiendo del modo en el cual yo tenga a mi paciente, es la forma en que yo voy a cambiar este tiempo expiratorio prolongado. ¿Cómo puedo cambiar el tiempo inspiratorio-expiratorio? Pues lo puedo programar. 1 a 3, 1 a 4. Dependiendo en qué modalidad esté. ¿De qué otra forma? Acelerando el flujo, pues haciéndolo más rápido. ¿Para qué? Para que entre más rápido y salga más lento. Entonces, esto principalmente cuando estamos despertando al paciente. Si está controlado, no tiene mayor diferencia. Pero cuando lo estoy despertando, hay que incrementar. Segundo, ya habíamos visto, intubar o no intubar. Quítense el chip de la mente. Se requiere intubar, se intuba. Es su chance que tiene. ¿Qué es lo que pasa además en una curva volumen-flujo? Bueno, en curva loop. Tengo capacidad inspiratoria, expiratoria, capacidad residual funcional, volumen corriente, peak flow. Lo único que hicimos fue, en vez de graficar flujo con tiempo, graficamos flujo con volumen. En un paciente normal tenemos esto, en un paciente con EPOC tenemos esto. ¿Qué es esto? No llega a la basal. Entonces, tengo pacientes en los cuales voy a incrementar las resistencias, voy a estar con obstrucción, no va a llegar a la basal. Tengo hiperinflación dinámica, tengo atrapamiento de aire, tengo secreciones y tengo autopip. Todo esto sucede en el paciente. Entonces, ya bastante estamos complicados con todos los modos que existen de ventilación para el paciente normal, como para además hacer cambios en el paciente con ventilador. En mi curva presión-volumen, en donde tengo presión y conforme voy aumentando la presión con PIP se va abriendo, tengo mayor volumen, aquí se me va a desplazar hacia la derecha. Y no nada más eso, tengo secreciones y entonces estas secreciones se van a ver graficadas también
en el paciente con EPOC. Hace rato el doctor Ibarra les habló sobre cómo se puede disparar el ventilador cuando tenemos agua en el circuito. Pasa lo mismo con las secreciones. Exactamente lo. Cuando nosotros tenemos todas estas limitaciones en el paciente, tenemos que no nada más ver qué ventajas y qué desventajas tenemos con controlar o no controlar a un paciente. Okay. Cuando nosotros tenemos un paciente en consideración para ventilación mecánica invasiva y no invasiva, tenemos que ver qué ventajas y qué desventajas tiene conectar a un paciente con EPOC al ventilador. Primero, autonomía. Evidentemente vamos a perder la autonomía cuando nosotros decidimos una ventilación invasiva y la vamos a conservar cuando estamos en una no invasiva. Sin embargo, el nivel de fatiga que podemos llegar a reducir con no invasiva no se va a comparar al que tenemos con invasiva. En uno podemos manejar secreciones, en uno podemos manejar incluso alimentación, comunicación y todo el estrés psicológico de conectar o no a un paciente. Si nosotros tenemos invasiva, sí podemos controlar otras cosas, pero lo más importante, no controlarlas todas, no controlarlo completamente, no controlarlo de tal forma que estemos atrofiando sus fibras. Entonces, en las ventajas aquí, lo más importante, los volúmenes corrientes, podemos utilizar los niveles de PIB que requiere el paciente y segundo, aquí hay algo bien importante. Cuando nosotros tenemos pacientes con EPOC en ventilación invasiva, tenemos que calcular si este paciente tiene autoPIB. Porque si este paciente tiene autoPIB, además de todo lo que habíamos visto, tenemos atrapamiento de aire en cada ciclo. Y este se ve reflejado en diferentes gráficas, principalmente en un flujo tiempo, cuando no regresa esta expiración a la basal. Y es lo que les había yo dicho, hago esto, saco y me quedo ahí. Y desde ahí arranco mi siguiente respiración. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Primero, detectar si tengo este PIB intrínseco, porque yo tengo que dar aproximadamente 85% de este PIB intrínseco extra al PIB que yo le había dado al paciente para que simplemente este PIB que estoy dando extra compense el PIB intrínseco. Si a esto le agregáramos, y obviamente no puedo dejar de mencionarlo, hipertensión intraabdominal, y esta hipertensión intraabdominal es mayor y tengo un índice de transmisión toracoabdominal mucho mayor de 50%, también le tengo que sumar un poco más de PIB para el intrínseco, más para vencer la presión de la panza. Entonces, tengo que dar PIB extra. ¿Por qué? Porque el PIB intrínseco me va a fatigar más al paciente, va a tener un rendimiento subóptimo, va a tener un disparo inadecuado, carga y fatiga de los músculos, las presiones van a incrementar intratorácica con todos los riesgos que esto implica, barotrauma, disminución de retorno venoso, poscargas, distensibilidades, disociación o asincronías o disincronías y definitivamente mediciones incorrectas de las variables fisiológicas. Si yo tengo todo un incremento en la presión intratorácica y yo mido con un parámetro de presión mis variables hemodinámicas, es decir, PVC, PVCP o la que ustedes le manden, se va a ver alterado por simplemente este incremento en la presión intratorácica y no me va a reflejar la precarga. Que bueno, sabemos que la precarga como tal tampoco podemos valorarla por presión, pero va a ser todavía más difícil de detectar. ¿Qué hay con respecto a la no invasiva? Pues desde los primeros ventiladores que no había las interfaces suficientes y que se adaptaban con un Puritan Bennett, hasta algunas cosas que se utilizan en algunos lados, que no tenemos nosotros, en algunas diferentes interfaces como la Jason Mask o las nasales o faciales. ¿De qué va a depender de todo esto? De la disponibilidad que tenga yo en mi hospital. Porque no todos en todos lados tenemos todas las interfaces. Sin embargo, si ustedes preguntan, lo más cómodo siempre va a ser una careta. ¿Cuántos tienen careta? No está tan fácil. Y un porcentaje todavía dice que puede llegar a dar claustrofobia. Sin embargo, tienen un poquito más de autonomía. Nasal, ¿cuál es el problema de la nasal?
la boca. Y entonces nos las ingeniamos entre enfermería y nosotros nos coludimos y le ponemos una cosa horrible para que le abra. ¿Y qué hace el paciente? Y de todas maneras puede abrir la boca. Entonces, hay que seleccionar bien la interfase, porque está bien corroborado que la no invasiva en EPOC es probablemente donde más experiencia se tiene, donde mejor disminuye el trabajo respiratorio, donde hay menor fatiga, donde hay buen intercambio, sí evita la intubación, pero nuevamente no retrasen intubaciones previamente inminentes. Sí son simples. Sí, se puede usar para emergencias. Sí, permite evaluar rápidamente. ¿A qué me refiero rápidamente? Media hora. No se tarden más. Si no jalo en media hora, no va a jalar. Sí, alivia dramáticamente la disnea. Sí, es bien tolerado. Definitivamente da menos miedo y menos ansiedad que la del tubo endotraqueal. Permite la autonomía, comunicación oral, toser, deglutir. Virtual, ausencia de complicaciones, relativo, pero podemos llegar a tener lesiones a nivel facial. Las demandas no son porque el paciente se murió, la demanda no es porque el paciente vivió, la demanda es porque le quedó una marca en la cara. Cuando ustedes ponen el ventilador no invasivo, ¿qué hacen? Y se les sale el cachete. Tiene fuga. Ah, pues apriétalo más. No, pero tiene más fuga. Ponle un parche aquí. No, pero tiene más... No. Cuando nosotros ponemos una no invasiva, todos los ventiladores nuevos tienen una cosa que se llama compensación de fugas. No se estresen porque tenga fuga, con que meta el volumen corriente suficiente. Si nosotros ponemos un ventilador no invasivo, no es armo todo, pongo y le prendo. No, es le prendo, acerco la mascarilla, se la pongo al paciente y lo dejo ahí y yo me quedo ahí y veo cómo tolera. Y si todo tolera y todo está bien, entonces empiezo a amarrar lo demás y no al revés. No invasiva no quiere decir más fácil. No invasiva quiero decir me quedo más cerca del paciente. Porque en cualquier momento empieza a fallar. En cualquier momento tengo que cambiar lo invasivo. Es más difícil. Hay que estar físicamente más presentes que con una invasiva. Sí, por supuesto que es más fácil el destete. Sí, si es terminal, también es menos dramática. Y sí, es una excelente alternativa. Sin embargo, no hay que retrasar. Definitivamente, aunque llevo más de 10 años diciendo que la curva de aprendizaje, sigo diciendo de la curva de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no invasiva no quiere decir ya me voy. Mejora el trabajo, mejora la disnea, es ampliamente utilizada, tiene muy buena experiencia, tiene buenos resultados, mejora CO2, mejora oxigenación, es seguro, pero no retrasen intubaciones previamente inminentes. ¿Qué hay que aprender de aquí? Entender la fisiología pulmonar. Es diferente. Primero, no dañar nuevamente. Sí, el tratamiento actual en EPOC exacerbado es no invasiva. No invasiva, que ventilación mecánica es mejor, pues depende del caso. No aumenta la mortalidad cuando le pongo invasiva. Y segundo, no se les olvide que no nada más hay EPOC exacerbado, sino puede tener EPOC e infarto, EPOC y aneurisma, EPOC e infecciones. Y no porque tenga EPOC no vamos a tratar con ventilación convencional. Gracias.